Primero que quiero es oficialmente entregarles a cada uno esto que es un... Lo primero que quiero es oficialmente entregarles a cada uno esto que es un resumen de los resultados y nuestra presentación como banco. Siempre importante el dar los resultados porque nos debemos a los depositantes. Y ustedes pues representando justamente pues a la población realmente, no son la voz de. Es importante que lo conozcan. Así que esto, el inicio, oficialmente entregarles estos resultados. Muchísimas gracias. Doctor. Economista, ¿qué distingue hoy al Banco del Pacífico del resto de la banca ecuatoriana, más allá de los resultados financieros que son exitosos, evidentemente? Propósito de el que nosotros tengamos la capacidad de financiar los sectores productivos del país de una manera oportuna, creando soluciones, porque no todos los días se hace lo mismo, no es igual. Entonces, para hacer eso es tener un capital humano de primerísima. Creo que esto hemos logrado el armonizar personas que dentro de la institución con algunas décadas y por otro lado también hemos incorporado gente con experiencia en otras instituciones. Y eso lo que nos permite es tener un capital humano tremendamente importante. Yo creo que esos son los dos elementos, digamos, que nos han estado diferenciando, al menos en el año 25, y lo que vamos hacia adelante, que es hacer realidad lo que dijimos, y en este sitio tenemos que tener alianzas estratégicas, tenemos que salir al mercado de capitales. Y ese el puntal con el cual iniciamos también el año 2026. Bien, economista, justamente estos datos que usted nos ha entregado en este momento, en esta tabla de indicadores del Banco del Pacífico, en una comparativa 2024-2025 hay un dato importante que seguramente nuestros queridos oyentes quieren escuchar. El tema de la morosidad incluso ha reducido de 2024 a 2025 de un 3.55% a un 2.58%. Esto es gracias a las oportunidades que da Banco del Pacífico, educación financiera. ¿Qué ha hecho que hoy por hoy este tema de lo que hoy sufre la banca privada y bueno, la pública también se reduzca en un gran porcentaje exclusivamente en Banco del Pacífico? El cobro oportuno es aquel que tiene que iniciar con prever cuáles son los eventos o los segmentos que pueden estar afectados más o menos en una situación. Y por ende el tener la capacidad de estar a tiempo. Porque digo, vivimos en un mundo competitivo. Recuerden que aquí en el país 6 instituciones hacen más del 80% del total de activos. ¿Y por qué esto es importante? Porque los clientes tienen cuentas en diferentes bancos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que seamos oportunos. Prever cualquier situación, de tal manera que si es que tienen varias deudas, yo lo que quiero es que nos paguen a nosotros primero. Y por ello es que es una competencia del día a día de nuestra gente. Tenemos asimismo, creamos un grupo especializado justamente en lo que es la parte de cobranza oportuna. Y ese es el resultado. Y no es solamente un porcentaje. Digo esto porque puede sonar a que, pues, si es que yo aumento la cartera, como de hecho lo hemos aumentado, ¿no es cierto?, el monto de préstamos de más de 1.000 millones, y pues entonces, si el monto sigue igual, bueno, digo, el porcentaje ahora es menor. No, también es en monto lo que se redujo la cantidad de recursos, digamos, de que estaba en mora. Bien. El tema de los bonos del Estado. Le pregunto esto, economista, porque hay varias empresas que de alguna manera privadas, que de alguna manera u otra prestan servicios a instituciones públicas y de repente el Estado le dice, sabes que no tengo plata, pero toma los bonitos. Y entonces dicen, de la hoja del sombrero, cogen los bonos. ¿El Banco del Pacífico recibe esos bonos y con qué castigo o no los castiga? Nosotros no recibimos esos bonos como tal, digamos, en el mercado sí se puede estar transando activamente. El mercado, yo creo que de los bonos también va en función de lo que es la verdadera necesidad de liquidez que pueda tener una empresa, ¿no es cierto? Pero creo que también es un respaldo, de tal manera que hay empresas que pueden acceder a créditos teniendo también ese respaldo como garantía, de tal forma que tiene un propósito no solamente de que si lo venden o no con un descuento. Ahora, yo creo que también allí los bancos en general y también, por ejemplo, compañías de seguros, ciertas administradoras de fondos de tamaño, están en el mercado constantemente haciendo inversión en bonos y como parte de su portafolio de inversión.
Entonces, nosotros no entramos al mercado a comprar a descuento como tal los bonos. Hay una característica de la que es la deuda doméstica, que se llama, ¿no es cierto? La deuda doméstica en el país, nosotros al menos, nunca se ha dejado de pagar. Y es una característica de no solo el Ecuador, pero digamos, hablando en general, es la que no se deja de pagar porque es un recurso que tiene el Estado en todos los países para poder justamente financiar sus necesidades. Entonces, esa siempre cumple. De tal manera que si alguien está necesitado, desde luego, de liquidez, lo va a vender y lo va a vender con un descuento. Pero también, por otro lado, también está en relación con cuál es la tasa de interés en el mercado. Y las tasas de interés en el mercado, desde el año pasado, han comenzado a bajar. Y por ello, entonces, ya el descuento podría ser menor. Entonces, son elementos, digamos, del mercado como tal. Bien, economista, hablemos también de las cifras clave. Hablan de una utilidad neta de 206.013 millones de dólares y en clientes 2.7 millones. ¿Es hoy Banco del Pacífico un referente que ha logrado acaparar incluso la atención de los ciudadanos que, como usted bien ya lo mencionábamos, la mejor deuda es la que se paga a tiempo y hay que estar justamente entendiendo y prever todas esas vicisitudes que pueda tener el usuario y en este sentido ustedes tienen muchos programas o productos que han logrado atender a tiempo a ciertas emergencias? Por ejemplo, tenemos Levántate Mi Pyme, hemos escuchado la publicidad, también tenemos ahora esto que hablábamos extra micrófonos, el programa Miti Miti para obtener una vivienda. Todo esto ha sumado que hoy por hoy ustedes tengan estas cifras positivas en 2025. De hecho, primeramente, cuando vemos, por ejemplo, el índice de liquidez nuestro estaba al final del año 24 en el 26,5%. Ahora terminamos el 25 con 22,9%. ¿Qué es lo que eso significa? De que, si bien es cierto, en monto hemos subido la cantidad, pero porcentualmente lo que sucede es de que hemos dedicado más recursos a préstamos. Okay. Entonces, de esa manera tenemos una utilidad, porque el dinero que estaba sentado, sin ganar un centavo, pues en el central, ahora se ha utilizado también para préstamos, ¿no es cierto? Okay. La otra cosa es el poder prever ciertos temas, y aquí me voy a referir a lo siguiente. El año pasado era claro lo que había hecho, lo que estaba haciendo el presidente Noboa y su equipo económico, iba a crear o iba a traer más recursos a la economía. Recuerden ustedes en mayo del año pasado que justamente lo que hay es un acuerdo con el fondo en donde aumentan la cantidad de recursos que iban a entregar en financiamientos. ¿Qué es lo que significa eso? Iba a haber más oferta de dinero que demanda. Si es mayor la oferta, va a caer el precio. ¿Qué hicimos nosotros? Nos movimos tempranamente a bajar el precio y el costo del dinero, que nos permitió también dar más recursos al sector productivo a menor tasa. Estos son los elementos con los que un banco tiene que trabajar. ¿Qué es lo que está de por medio y qué es lo que viene hacia adelante? Y si lo vemos en esa perspectiva, iban a bajar las tasas de interés, nosotros aceleramos, fuimos un factor de bajar la tasa de interés. La segunda cosa, si me permiten nada más, por supuesto. Recuerden que el tema del préstamo que lo mencionó Levántate Mi Pyme, porque era importante. Fue en abril, tuvimos el efecto de las inundaciones. ¿Qué había que hacer? Salir inmediatamente al cruce de quienes habían sufrido el embate de estas inundaciones y perdido sus negocios. ¿Y cómo lo hicimos? Combinamos nosotros, en este caso con la Corporación Financiera Nacional, para conseguir que ellos, a través del programa de garantías crediticias, cubran en garantía hasta el 75% de lo que sería otorgar crédito. Eso es una respuesta oportuna, eso tenemos que hacer los bancos. Y cuando yo menciono esto a la CFN, no fue solo con Pacífico, fuimos los primeros, pero es lo que tenemos que hacer. De tal manera que estos programas igualmente luego vamos al Miti Miti, y de paso Levántate Mi Pyme, cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Porque dijimos vamos a colocar 50 millones hasta diciembre y de hecho colocamos 50.900.000 hasta diciembre. Pero en el caso del Miti Miti, hay que reconocer, se llama Miti Miti, ¿por qué? Porque el Estado da un 5% de subsidio a las instituciones bancarias que damos el crédito hipotecario.
Entonces, si bien es cierto, le cobramos a la persona, al deudor, entre 4.87 se inicia al 4.99, hay un 5% adicional que recibe la institución financiera. Entonces, el retorno a ello es uno que viene combinado, por eso es miti-miti, entre lo que el Estado provee. ¿Para qué? Para que entonces el potencial adquiriente de una vivienda lo haga a una tasa más baja. Esto es el combinar, como digo, estos programas. Tener el recurso, porque nosotros tenemos prácticamente 10.000 millones de dólares en activos. Okay. Y de los 10.000 millones de dólares, que es bastante, si nosotros indicamos, vamos a asignar 100 millones de dólares para hipotecario del programa Miti-Miti. En número de viviendas, si el crédito es de 50.000, serían 2.000 viviendas en el año. Okay. Es bastante. Nunca va a ser suficiente. Okay. Tenemos que hacer más. Pero así lo podemos manejar. Economista, perdón, doctor, que le robe su espacio. Para no pasar esto del programa, que a mí me parece realmente interesante, estoy seguro que a más de una persona. Ella mencionó extra micrófono que este insumo ya existía, pero ahora ha sido como repotenciado. ¿Cuál ha sido la acogida, sobre todo de los usuarios, de los ciudadanos que están interesados en adquirir su primera vivienda con la banca, con este programa, que bueno, es prometedor? De hecho, es un programa, primero que digo, revitalizado, porque estamos hablando de una línea de 500 millones de dólares para efectos de lo que significa el programa completo. No es solamente que se van a entregar 500 millones, pero digamos, esa es la base con la cual trabajan las instituciones. Por ello, revitalizado. El gobierno, el presidente Noboa, consiguió una línea justamente de 500 millones de dólares para este propósito. Okay. Y esto fue en el último trimestre del año pasado. De tal manera que es fresco, está revitalizado, y por ello el impulso para tantos constructores que están atendiendo o que van a atender a ese segmento a nivel nacional. Nosotros sí, no habíamos hecho esto, lo dejamos de hacer en el año 2021, y desde luego no nos enganchamos en el programa, lo hemos hecho nuevamente, estamos reiniciando, con toda la decisión de buscar una combinación de dos factores. ¿Con qué constructores? Porque la contraparte es importante tenerla de inicio. ¿Qué significa? Para quien compra, lo que quiere es que recibir aquello por lo que paga. El constructor es importante para el crédito que nosotros damos, porque lo que queremos es de que efectivamente esté en las condiciones aquellas que ofrece al comprador. Entonces, lo que venimos ahora, y hemos iniciado un trabajo importante con grandes constructores, especialmente acá en Guayas, en donde el número de construcciones y el tipo de construcciones que hacen son de cientos y de miles. Okay. Esto nos permite a nosotros entonces desplegar a nuestra gente a que vaya a los sitios y que esté listo para recibir las aplicaciones. Bien. Ahora, se ha hablado mucho, economista Iván Andrade, de que sí, usted decía hace un rato, somos los primeros, y eso me trajo una remembranza a una de las propagandas de hace mucho tiempo atrás, no voy a decirlo para no revelar nuestras edades. El tema es que salía un muchachito con un gorro de capitán y decía, capitán manda. ¿Por qué? Porque el Banco del Pacífico lideró desde la década de los 70 el tema de la banca, propiamente dicho, el primero en traer los cajeros automáticos, tarjetas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, economista, usted decía, sí, hemos impulsado el tema de Levántate mi pymes después de toda esta situación, con toda la propaganda que se ha hecho de que la situación económica del Ecuador está mejor, ha bajado el riesgo país, tenemos créditos y tal. Hay mucha gente que quiere emprender. ¿Y cuáles serían los obstáculos estructurales que enfrentaría el banco para ampliar el crédito a pequeños negocios que quieren emprenderse? El pequeño negocio hay que entenderlo a nivel mundial. El primer capital que tiene un negocio es el capital de riesgo. Y ese capital de riesgo casi siempre viene, y aún de los grandes negocios que han llegado a ser, ¿no es cierto?, inmensos, con dinero de la familia, con dinero de los amigos, que deciden que van a impulsar un negocio. ¿Por qué menciono? Porque ese capital semilla es tremendamente importante. Si yo arriesgo algo que es tan querido, tan preciado, como es la relación de familia,
a quienes convenzo de que es bueno el que vayamos a hacer este negocio de esta naturaleza, pero es un capital de riesgo. Ese es un primer elemento para saber cuán comprometido está la persona, porque no es solo un tema de ideas. Las ideas tienen que irse concretando y para ello ese capital semilla es tremendamente importante. Pasado ese escollo, y más bien ahí ya yendo a la idea, es cómo esta idea se traduce en números. De tal manera que los números lo que permitan es entender cómo es lo que va a ser el repago potencial de una deuda. Y allí entonces ajustar aquello que sería el caso de dos elementos. El tema de garantía, que puede ser un obstáculo. Y yo digo ajustar ¿en qué sentido? Allí es donde nosotros tenemos que, y seguimos, de hecho, de nuevo, y no es solo Banco del Pacífico, ¿no? El programa de garantías crediticias de la Corporación Financiera Nacional también lo tienen otros bancos. Pero menciono esto porque en tema de garantía, entonces, allí se podría utilizar un esquema de una de las garantías de los programas de garantías crediticias de la CFN para que le dé soporte a la garantía que ese pequeño emprendedor lo requiere. Allí sería como lo que vamos a ponerle junto, digamos, a un esquema en donde vamos a querer apoyar con ese tipo de elementos. El capital semilla es el más preciado, el primero. Dos, la idea que significa en números que va a suceder. Y tres, en la garantía que, como no puede ser total, recién está iniciando un negocio, que sea un complemento tremendamente importante aquel que logremos incorporarle como en un programa de garantías crediticias de la Corporación Financiera Nacional. Correcto, Lourdes. Bien, justamente ahora, luego de revisar el año 2025, ¿cuáles son las previsiones ya economistas para este 2026? Estos programas que de una u otra forma buscan asistir en tiempo y espacio al usuario que ha confiado ya por más de varios años en la banca privada y ahora en la estatal. Primeramente, algo que habíamos enunciado nosotros el año pasado, dijimos, vamos a ir al mercado de capitales. ¿Por qué es crítico? El país, si ustedes ven lo que es un balance del sistema bancario, nos vamos a encontrar que de hecho la mayor cantidad de recursos o una cantidad equivalente, digamos, el 50% de las captaciones monetarias son a la vista, depósitos a la vista, y el otro 50% son depósitos a plazo o cuentas de ahorro. Pero si uno hace el promedio ponderado de la duración que se llama, ¿no es cierto?, de esos pasivos monetarios en los bancos, digamos que estamos en 130 días unos bancos, otros están en 145, pero está allí. La pregunta es cómo yo presto a largo plazo si yo capto a corto plazo. Eso de allí, como son dos tiempos diferentes, es un desfase, es un descalce. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué decimos al mercado de capitales? Fuimos al mercado de capitales, conseguimos que JP Morgan, que es un primer banco del mundo, preste a Banco del Pacífico $500 millones. Lo acabamos de recibir el día jueves de la semana pasada. Esto lo estructuramos y lo armamos a su vez con el soporte de CAF, un banco de desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. Conseguimos una garantía de ellos por el 45% de la transacción, que en el tiempo llega a ser hasta el 70%, no en monto, pero sí en porcentaje. Porque esa es una transacción a 7 años con 1 año y medio de gracia. Eso nos permite a nosotros dar más soporte a nuestro financiamiento del sector productivo. Okay. Esto es fundamental para todo el sistema bancario en general. Y creemos que nosotros, al haber logrado esto, verdaderamente va a ser un impulso para que más bancos internacionales nos comiencen a ver a los bancos en el Ecuador. Entonces jugamos un rol no solo catalizador en tasas de interés, sino también en función de qué más. El presidente Noboa siempre, desde muchos meses, para no decir año, lo ha comentado, él ha dicho, yo quiero llevar el Ecuador al mundo, y que el mundo venga pues a conocer nuestro nuevo Ecuador. Y efectivamente, lo que significa es que entonces en el sector privado igualmente vayamos al mundo. Este es un primer esfuerzo bien grande, porque con ello, como digo, es la primera vez en la historia de la banca ecuatoriana que se consigue un crédito de un banco como JP Morgan de esa magnitud y con el soporte de una garantía de CAF. Bien, doctor. Bien, el tema justamente, y vuelvo a insistir en el tema del Capitán Manda, esto de que se lancen al JP Morgan,
que es tremendamente complicado, si no, no estuvieran donde están, ¿no es verdad? Y que encima de eso tengan el respaldo de la CAF. Digamos que es un tema de liderazgo. ¿Cómo ha recuperado el liderazgo el Banco del Pacífico en la banca ecuatoriana? ¿Y cuál es el siguiente paso? A ver, yo creo que, primero, de nuevo, el equipo humano que tenemos es tremendamente bueno. Si es que cada uno no estaría haciendo lo que tiene que hacer y hacerlo extraordinariamente bien, ese equipo humano que está allí lo hace posible. Si no lo haría, sería imposible el seguir soñando. Hay que soñar, pero hay que pisar en la tierra. Soñar es el crear qué otras cosas más necesitamos hacer. Y pisar en la tierra es cómo lo vamos a hacer de una manera prudente, porque manejamos dinero de los depositantes. Entonces, ese deber fiduciario tiene que estar insertado en nosotros. En el momento en que nosotros decimos, soñamos esto, lo vamos a hacer, y verdaderamente sucede, allí es donde entonces se comienza a marcar el paso. Y tu banco comienza a ser de nuevo dominante en el mercado, marcando el paso. Bien, es el economista Iván Andrade Apunte, presidente de Banco del Pacífico, contándonos los resultados históricos de 2025 y los objetivos de 2026. Un breve mensaje sobre todo para nuestra audiencia y la proyección que tiene Banco del Pacífico para sus usuarios en este nuevo año. Fundamentalmente el que el financiamiento que damos al sector productivo cree empleos. Vamos nosotros a comenzar a combinar el hecho de que el financiamiento a PYME tiene que venir con un beneficio si es que prueba en el transcurso de 12 meses de que ha empleado a nuevas personas. Esto es algo que queremos combinar. Tenemos el financiamiento con propósito es crear empleo. Esto es lo que necesita nuestro país y es el propósito fundamental de este año 26 con lo que hagamos nosotros de financiamiento en el sector productivo. Agradecerle una vez más al economista Iván Andrade Apunte, presidente de Banco del Pacífico. Nos vamos a una pausa comercial. Con buenas noticias. Ya regresamos.